Hoy nos acercamos brevemente a otra de esas figuras muy interesantes de la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes líderes del partido nazi y sin embargo no muy conocido por el gran público, Karl Hanke. En concreto, revisaremos su relación con la, de momento, leyenda del famoso tren cargado de oro que se perdió a mediados de 1945 y que según algunos también llevaría los restos de la no menos célebre Cámara de Ámbar. Tal vez hayáis visto el vídeo original de este canal sobre Die Glocke, la campana nazi. Tenéis el link más abajo por si acaso. En él hablábamos de una zona concreta de Polonia y del complejo entramado de estructuras subterráneas llamado Der Riese. Pues por esa zona hay quien asegura que dicho tren aún hoy se encuentra intacto, enterrado probablemente en algún túnel cercano al castillo de Siaz, aunque inaccesible a pesar de los intentos de localizarlo por más de 50 años. Y es que desde 2014 se han sucedido los documentales sobre el tema y desde entonces también un montón de expertillos y curiosos se han dedicado a explorar el terreno a ojo desnudo, muchos de ellos, otros con financiación, permisos en regla y tecnología georradar en mano. Incluso en 2015, dos supuestos arqueólogos, Piotr Koper y Andreas Richter, llegaron a presentar una petición en firme a las autoridades de la ciudad de Woolwich, reclamando el 10% de 300 toneladas de oro cuya localización desvelarían una vez cerrado el acuerdo. En 2016 consiguieron permiso para comenzar a excavar, pero la anomalía detectada resultó ser de origen natural. A día de hoy, y que se sepa, no se ha encontrado nada aparte de algunas cavidades y túneles desconocidos. Pero vamos con el contexto histórico real. Conozcamos algunos aspectos de la vida de Karl August Hanke. Nacido en 1903 en lo que hoy es Lubań, Baja Silesia, Polonia, en aquel momento Prusia, perteneciente al Imperio Alemán. Tras sus estudios primarios y la Primera Guerra Mundial, en 1920 sirve como voluntario en el ejército durante un año, asignado al 19 Regimiento de Infantería. Se gradúa en ingeniería y trabaja primero de aprendiz en un taller de ferrocarril y después como gerente de negocios por Baviera, Tirol y Silesia. En 1928 comienza a enseñar en una escuela técnica de Berlín y se afilia al NSDAP, ascendiendo en poco tiempo a líder de sección. En 1931 es despedido de su puesto como instructor por su participación en la agitación política organizada por el partido nazi y así trabajará a tiempo completo para ellos desde ese momento, reportando directamente a Joseph Goebbels desde finales de ese año. En 1932 representará a la ciudad de Potsdam en el Parlamento y en 1933, como secretario privado de Goebbels, ayudará en la puesta en marcha del Ministerio de Propaganda tras la llegada de Hitler al poder. En 1934 se une a una rama especial de la SS y de 1935 a 1936 es asignado al personal del mismo Himmler como oficial especial. A finales de 1937 es nombrado secretario de Estado para el Ministerio de Propaganda con efecto desde enero del 38. Ese mismo año se le nombra también segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio del Reich. Pero esta carrera casi meteórica se verá pausada de repente por un incidente inesperado digno de la prensa del corazón. Goebbels, casado pero aún así mujeriego consumado, mantenía por aquel entonces un apasionado idilio con la actriz checa Lida Baarova. Debido al grado de confianza que les une, Goebbels pide a Hanke que actúe como mediador con su mujer Magda. Y lo que ocurre, oh sorpresa, es que Hanke y Magda Goebbels acaban siendo amantes. Magda pedirá ayuda personalmente al mismísimo Adolf Hitler. El Führer ordenará a Goebbels que ponga fin a su idilio con Baarova y que retome su vida familiar sin armar más escándalo, rechazando de plano la propuesta de este de cesar en su cargo y marcharse con la actriz a Japón para ejercer allí de embajador. Goebbels obedecerá a regañadientes repudiando y exiliando a la actriz, y por otro lado enviará a Hanke de vacaciones forzosas, obligándolo a dejar su puesto en el ministerio.
La guerra es ya inminente y para julio del 39 se le llama a filas y se le asigna a la 3ª División Panzer, después a la 7ª Panzer y después al 25 Regimiento Panzer en Francia bajo el mando de Rommel, quien le tiene en alta estima. Es condecorado con la Cruz de Hierro tanto de segunda como de primera clase. Es licenciado en 1941 con el grado de teniente primero, siendo inmediatamente designado por Hitler como gobernador de la Baja Silesia con sede en Breslavia. En 1942, Himmler lo nombra general de la SS. Hanke aplica en sus dominios las políticas nacionalsocialistas a rajatabla, llegando a ordenar la ejecución de más de 1000 personas. Desde entonces se le conoce como el verdugo de Breslavia. En noviembre de 1944 y tras una larga relación, se casa con la baronesa Freda von Firx, con quien ya tenía una hija nacida casi un año antes. Previamente, en agosto de ese año, Hitler había definido Breslavia como fortaleza y puesto a Hanke como comandante de batalla con la orden específica de defender la ciudad a cualquier precio en caso de ataque soviético. Efectivamente, en enero del 45, la población civil es forzada a evacuar con el resultado de miles de muertos, mientras el general ruso Koniev recibe órdenes de atacar. Para principios de febrero, su 6º ejército pone sitio a la ciudad, coincidiendo con el nombramiento del general Aller como comandante de la guarnición defensiva alemana. Este duró en su puesto un mes y fue sustituido por el general Niehoff. Las tácticas incendiarias de uno y otro bando, así como el bombardeo sin tregua de la artillería y la aviación, acabarán por destruir prácticamente la totalidad de los edificios, teniendo lugar entre las ruinas un despiadado combate casa por casa que se alargará 3 meses y que dejará 30.000 muertos entre militares y civiles y unos 40.000 prisioneros para los rusos. Es en este periodo donde la leyenda se funde con la historia. Y es que supuestamente, ante el irremisible avance del Ejército Rojo, Hanke habría ordenado la salida de Breslavia con destino desconocido de un tren. Un convoy acorazado de 150 metros de largo cargado con unas 300 toneladas de oro, obras de arte y otros objetos de valor. Se dice que ya no llegó a la estación de Woolwich y que por tanto debió quedar enterrado a causa del bombardeo cerca del castillo de Siaz, como ya hemos mencionado. En su testamento de finales de abril, Hitler nombra a Hanke como Reichsführer de la SS y jefe de la policía. Tras el suicidio del Führer y la caída de Berlín, varios miembros del clero local de Breslavia se reúnen con Niehoff para pedirle la rendición. Hanke desautoriza tajantemente dicha posibilidad, pero al mismo tiempo, y contraviniendo todos los principios éticos y políticos que habían sido objeto de admiración por parte de Goebbels y Hitler, prepara su huida por aire, solo para él, utilizando la avioneta de Niehoff, en una pista improvisada, apartando escombros de un trozo de carretera. Así pues, el 5 de mayo, Hanke marcha hacia Hirschberg, donde se reúne con el mariscal Schörner, con el objetivo de escapar a Praga. Aquí las versiones difieren. Vienen al aeropuerto antes de despegar, o bien una vez llegado a la ciudad para unirse a la 18 División Panzer de la SS, no tiene más remedio que rendirse junto con sus hombres ante el feroz ataque de los partisanos checos. El 6 de mayo, el general Niehoff rinde Breslavia al ejército soviético, justo un día antes de la firma del primer documento de rendición alemana, general, firmado en Reims. Hanke viste un uniforme sin distintivos de rango para no ser reconocido. Es llevado a un campo de prisioneros y poco después, durante un traslado, intentará escapar junto con otros soldados aprovechando curiosamente el paso de un tren. Las versiones difieren de nuevo sobre si Hanke quería subir a ese tren o simplemente aprovechar que pasaba para poner distancia entre ellos y sus guardianes. El caso es que los partisanos abren fuego y supuestamente los rematan después a golpes con las culatas de sus armas. ¿Hasta qué punto Hanke tuvo que ver algo con el tren del oro y si este sigue por ahí enterrado es como siempre muy difícil de determinar? Tal vez un día de estos, una pastora polaca sin recursos tropiece con un escalón de piedra hundido en el bosque y se lleve la alegría de su vida. Aquí seguiremos. Mientras tanto, muchas gracias por ver y compartir. ¡Adiós!